Bueno, muy buenos días a todos y a todas por estar el día de hoy aquí. Bienvenidos. Mi nombre es Raiza Chica M de Venture Capital. Soy Program Manager en el fondo de inversión. Es un gusto saludarlos en una nueva edición de nuestro webinar mensual. Hoy tenemos un invitado muy especial, Enrique Pons. Él viene de Team B y Enrique básicamente ha trabajado hombro a hombro con founders y equipos directivos de startups early stage y Skylabs en todo Latinoamérica. Su especialidad ha sido como apoyar y diseñar junto con los founders a construir equipos técnicos de alto impacto y pues ha acompañado ya a diferentes compañías desde sus primeros hire hasta una expansión un poco más masiva. Entonces, básicamente la sesión de hoy, pues vamos como a descifrar un poco cómo tomar esas primeras decisiones críticas de talento, qué perfiles priorizar, cómo buscar un poquito más allá del código como tal. Y sobre todo, pues cómo decidir cuando el panorama aún de pronto no está tan claro, que es como en esas primeras fases iniciales. Se van a ir uniendo las personas al webinar. Mientras tanto, pues para empezar, pues quiero contarles un poco quiénes somos nosotros para esas personas que se están uniendo de pronto por primera vez, quién es Venture Capital y contarles brevemente pues también cómo pueden conectar con esas iniciativas que tenemos desde el fondo. Y los invito también a quedarse hasta el final. Vamos a tener un espacio de preguntas y adicional contarles un poco sobre un programa que tenemos completamente gratis para los founders que se unan a este espacio y es básicamente para aquellos que están en búsqueda de levantar capital y quieren fortalecer su estrategia con mira a un venture capital. Entonces, antes que nada, pues vamos entonces a empezar. ¿Quién es Venture Capital? Pues nosotros somos un fondo de inversión con más de 10 años de experiencia. Nacimos en Brasil y más o menos hacia el 2021 nos expandimos hacia el resto de Latinoamérica. Entonces hoy en día tenemos presencia en todo LATAM o cubrimos todo LATAM. Hemos hecho más de 40 inversiones en toda la región y contamos con equipo local en Brasil, en Colombia y en Perú. Y además tenemos unas conexiones internacionales, especialmente con Japón, debido a que nuestro CEO y fundador es japonés. Nuestro enfoque está, principalmente somos agnósticos como fondo, sin embargo tenemos una preferencia hacia modelos B2B SaaS, FinTech y todo el tema de desarrollo de inteligencias artificiales. Invertimos en etapa pre-semilla y semilla. Nuestros tickets más o menos están entre unos 50.000 a 150.000 con la opción de un follow-on. Valoramos, como están en etapas tan tempranas, pues sin embargo una atracción inicial, la generación de esos ingresos y sobre todo pues la calidad del equipo fundador. Em, Nuestro objetivo pues al final no es solamente entregar un capital, sino también pues acompañamos en el camino hacia esas rentabilidades, hacia ese break-even y hacia esas próximas rondas de inversión a las startups en las cuales invertimos. Este es nuestro equipo, como les mencioné, pues tenemos presencia en Brasil, en Colombia y en Perú. Y pues algo interesante, como ven acá, es que la gran mayoría de los miembros de nuestro equipo son mujeres y esto es algo con intención y hace parte también de la estrategia del fondo, con el objetivo de apoyar a reducir la brecha de género en el ecosistema de inversión y de emprendimiento en Latinoamérica. Como les mencioné, nosotros no solamente invertimos, también acompañamos a las startups en las que invertimos en los diferentes pilares que ven acá, toda la parte de mentorías estratégicas, planeación en temas financieros, en temas también de ventas, métricas y pues toda esta parte también de pilar de recursos humanos. Adicional, contamos con una red de contactos que nos permite conectarlos con diferentes inversionistas hacia el futuro, clientes también que puedan llegar a ser potenciales para ustedes. Y algo interesante es que al final, pues hacer un fondo que conecta toda la región, incluyendo Brasil, pues esas startups que de pronto son de Argentina, de Colombia y quieran expandirse hacia un mercado brasileño, pues también que puedan tener ese puente directamente con nosotros o también que quieran conectar con oportunidades directamente desde Japón, como les mencioné, por nuestra
por nuestro CEO, tenemos una fuerte conexión con ellos. Les mencioné, hemos invertido en aproximadamente 43 startups. Aquí está nuestro portafolio de inversión para que él quiera conocerlo o quiera pues indagar un poquito más sobre estas startups. Aquí, como ven, pues somos agnósticos, hemos invertido en diferentes sectores: fintech, insurtech, e-commerce, logística, agri-foodtech, proptech, entre algunos otros. Y básicamente, pues lo que queremos mostrar aquí es como que hemos invertido en diferentes sectores diversos en toda la región. Este básicamente es nuestro portafolio completo. De igual forma, pues en BBC nosotros no solamente pues apoyamos a las startups en las que invertimos, sino también nos gusta generar valor y fortalecer el ecosistema, pues el ecosistema emprendedor. Por esta razón, pues hemos diseñado diferentes contenidos de valor para las startups. Algunos de estos son convocatorias abiertas, que son básicamente como esos fast track to due diligence de BBC, esos fondos, perdón, esos founders que ya están o esas startups que ya están buscando capital y que quieren un proceso un poquito más ágil y rápido. Pues tenemos diferentes convocatorias al año. La próxima es en mayo, entonces invitados si de pronto alguno acá está en búsqueda de levantar capital y quiere un proceso un poco más rápido y demás, pues que conecte con nosotros a través de esos open call o de esas llamadas abiertas. También tenemos un podcast. El objetivo de nuestro podcast al final es presentar lecciones de fundadores que han logrado levantar capital con éxito. Tenemos algunos libros para emprendedores, también para inversionistas ángeles. Algunos son escritos por nuestro CEO y fundador Mitsuru Nakayama, otros son por nuestro equipo de analistas. Entonces, súper invitados también a que conecten con esto. Y pues también tenemos variedad de eventos y espacios, talleres, webinars, como el día de hoy, el cual nuestro objetivo, pues en colaboración con algunos de nuestros socios del ecosistema, en este caso con Timbi, pues traerles a ustedes un tema interesante, un tema de valor y un tema que consideramos a muchos en etapas tempranas, pues o cometen algunos errores por desconocimiento o no saben muy bien cómo gestionarlo. Entonces, pues nada, aquí les quiero dejar en pantalla este QR. Este QR les va a permitir conectar con los webinars mensuales que tenemos para que conecten con estas iniciativas y también con esta agenda que ven en pantalla, que son eventos en su gran mayoría presenciales, para que también podamos conectar, hacer networking y podamos conocernos. Tenemos en Brasil, en Bogotá en abril vamos a estar, en Perú en noviembre. Entonces también en este QR pueden conectar con nuestro calendario de Luma y pues ver todos estos eventos. Y pues bueno, hasta aquí viene esa primera parte introductoria, pues un poco de quiénes somos, un poco de qué hacemos. Si tienen alguna duda, pues también en el chat voy a dejar mi link, mi LinkedIn para que podamos entrar en contacto, podamos hablar y pues ver de qué manera podemos entrar a apoyarlos. Entonces, sin más preámbulos, perdón, le doy paso a Enrique Pons. Él es founder y CEO de Timbi. Y básicamente el objetivo, como les mencioné, es profundizar en esos principios prácticos al crear y al consolidar estos equipos en etapas iniciales. Entonces, Enrique, bienvenido y muchísimas gracias por este espacio el día de hoy. Te cedo el poder de la pantalla. Ah, bueno, estupendo. Bueno, muchísimas gracias, Rajisa, por el espacio y a BBC bueno, pues por poner en el candelero este tipo de temas. Feliz de estar aquí con vosotros y compartir un poquito de mi expertise y de lo que al final del día es mi día a día, ¿no? Para empezar, un brief muy rápido de quién soy yo. Básicamente, como bien has dicho, Rajisa, yo me dedico ayudar a tech startups y scale-ups a encontrar talento en el mercado con un gran foco en Latinoamérica desde hace 10 años. Pero previamente a esto tengo otros 5 o 6 años de experiencia muy enfocado en operar y en crecer estos negocios, ¿no? Entonces, pues toda mi carrera profesional ahí. Y como resultado de ese inicio de carrera, pues decido montar una consultora que ataque, digamos, un problema, un growing pain que me llega persiguiendo pues toda mi carrera, ¿no? Es como identifico, atraigo y retengo ese talento. De nuevo, me gustaría dejaros unas cuantas reflexiones y luego pues poder abrir la conversación al resto de personas o a quien quiera participar. Eh,
para empezar, me gustaría hablar de por qué yo entiendo que el talento en etapas tempranas, no estamos hablando de un problema de reclutamiento, sino un problema de diseño de arquitectura, tanto de la cultura, de la compañía, de nuevo, sobre todo en ese inception del negocio, ¿no? Y tomarse este task de esta manera permite, o sea, yo creo que acerca al éxito. Digamos, pasar de ese 0 a 1, de ese tesis de negocio a una realidad, o al menos un MVP que me ayude a llegar a encaminarme en un path hacia un product market fit, ¿no? Em, y me gustaría pues también resaltar un tema que para mí es clave. Yo creo que en estas etapas alguien está buscando potencial, no realidad. Y con esto me refiero a que no estamos buscando un líder tecnológico, sino alguien que en 5, 10, 15 años se convierta en un referente a nivel mundial, ¿no? Eh, y en este sentido es muy importante entender que yo creo que en estas etapas yo diría que estamos buscando enfocarnos en contratar o en identificar dentro de ese talento más una actitud que unos skills. Obviamente, de nuevo, tiene sus matices, pero yo trataría de buscar tres rasgos digamos, en las capacidades, de la personalidad de estas personas. Primero, que compartan nuestra obsesión por solucionar un problema. Obsesión bien entendida, ¿no? Es decir, que sea la prioridad número uno, dos y tres de esta persona, igual que la que tiene un founder, ¿no? Eh, que compartan también, digamos, esa energía y energía entendida desde el punto de vista de la resiliencia. Una de las cosas que se me quedó grabada en una charla que comentó el founder de Nvidia cuando le preguntaron si tú tuvieses hablar contigo mismo hace 30 años, al momento de fundar tu compañía, ¿qué le dirías? Y él lo primero que contestó es, ni se te ocurra montar esta compañía, ¿no? Y él de lo que hablaba era de que fue incapaz en aquel momento de entender el grado o la magnitud del reto al que se enfrentaba. En ese sentido, creo que ser soñador es algo que tenemos que buscar en estas personas que se unen con nosotros. Tienen que compartir ese perfil y digamos, esa inexistencia de aversión al riesgo para, digamos, poder ejecutar lo que estamos tratando de hacer, que es crear algo nuevo, y eso es una cosa extremadamente compleja, ¿no? Todos los que estéis en este webinar, pues entiendo que estáis digamos, en esa línea. Y para mí definir un poquito es tratar de buscar esa persona que está en esa delgada línea entre la genialidad y la locura, ¿no? Y por otro lado, el compromiso. Y a mí me gustaba entenderlo mucho desde el lado de la disciplina. Y en este rasgo, pues tenemos un montón de ejemplos en el mundo del deporte, ¿no? Esos grandes disruptores que han puesto o que han transformado la industria, no sé, Michael Jordan, Phelps o Rafa Nadal, para barrer un poquito para casa, al final del día tienen una disciplina incorruptible, ¿no? Y hablan de entrenar todos los días todo lo que pueden y, digamos, dar un poquito más cada día o de lo que tienen cada día, ¿no? Entonces, os diría que estos son los tres rasgos de personalidad que yo buscaría al final del día en el que sería el primer hire o la primera persona técnica que se una al negocio porque al final del día esta persona tiene que ser un wingman vuestro. Y sin querer tampoco romantizar mucho esta imagen, ¿no? Pero yo creo que si no, yendo a ese cliché de startup de garaje, digamos, de garaje y pizza, yo creo que si no visualizáis a esta persona estando con vosotros en esos momentos, en esos malos momentos, porque al principio no todo es sexy, es más una construcción de lo que imaginaré de hacia dónde vamos que en lo que realmente estamos parados hoy en día. Creo que si no sois capaces de visualizar a esa persona en ese tipo de momentos con vosotros, eh, no es la persona adecuada directamente. Bien, una vez tenemos identificada ese talento o ese primer
digamos, hire o esa primera líder técnico que os ayude como em, en la aventura que estáis emprendiendo, os diría que tenemos que buscar o tendría que generar un cierto impacto en diferentes aspectos. Primero, en la forma en la que tomáis las decisiones. Tiene que ser una persona tremendamente ágil, y ahí va el segundo punto, ¿no? Qué tan rápido iteráis y qué tan rápido cerráis ese gap de incertidumbre, las hipótesis que tenéis de negocio, y os podéis llegar a acercar de una manera lo más rápido y acertadamente posible hacia un MVP, ¿no? De nuevo, que os ayude a testarlo en el mercado lo antes posible, ¿no? Y de la manera más eficiente posible. Y luego al final, esta persona también debería generar un magnetismo eléctrico alrededor suyo, y debería poder atraer el talento que vosotros estáis buscando. Y el tipo de personas de las que os queréis rodear, sobre todo al principio, en los primeros días. A mí me gusta mucho hablar de la mentalidad de 10X Engineering o 10X Mindset, para entender los capabilities que esta persona tiene que traer encima de la mesa, ¿no? Que yo resumo principalmente en tres. Para mí ahí tiene que tener una voracidad absoluta, y una pasión por querer compartir al compartir vuestro propósito. Esto va a llevar a la persona, a que la persona sea una persona con una alta capacidad de aprender, porque tiene una alta capacidad de ejecutar y de iterar. Pero también tiene que tener una dirección. Y por eso es importante que esta persona esté conectada con el mundo, tenga una visión de producto, es decir, que entienda qué necesidad se está tratando de resolver, por qué. Y últimamente, pues que al final del día tenga un sentido comercial, ¿no? Y a nivel de negocio. También tiene que poder entender si realmente lo que se está resolviendo puede últimamente convertirse en una compañía, ¿no? En un venture, porque pues, al final del día ese es el objetivo final, ¿no? Em, ¿Qué es lo que no estáis buscando? A mí me gusta mucho visualizar aquí a Sheldon, a Sheldon Cooper. No sé si sois, pues espero que conozcáis quién es. Es un personaje de Big Bang Theory y es una persona totalmente opuesto a lo que deberíais buscar, porque es una persona que tiene un expertise espectacular en su área de sabiduría, pero está completamente desconectado del mundo. Y esto es literalmente lo que yo creo, esa parte de no solo being intelligent, sino being smart, y smart entendido desde esa inteligencia emocional y esa conexión hacia el problema, es lo que va a llevar a esas capabilities, eh, tanto de enfocar su capacidad de aprender, esa guía de las que os hablaba anteriormente. Bien, una vez tenemos, digamos, ese primer hire, ¿cómo lo potenciamos, no? Y cómo potenciamos sobre todo su área de impacto, que era lo que estamos hablando hace nada. Yo os diría que hay una serie de capabilities que tenemos que buscar en el squad que complementen a estas que ya tienen vuestra primera persona técnica. ¿Ok? El ejemplo son 10 primeros hires, pero vamos, en realidad es el primer squad de vuestro startup. Y yo aquí hablaría de varias capabilities que tenéis que encontrar. Muchas de ellas se personifican en una persona, hay algunas que son separadas, pero al final del todo, en ese squad debería haber altas personas digamos, con convergencia en estas capabilities. La primera es un foco muy fuerte hacia la ejecución y el pragmatismo. Yo creo que además estamos en un momento súper interesante, y aquí pues voy a profundizar un poquito más. A finales del año pasado Anthropic ya anunció que en los próximos 8, 6, 7, 8 meses no va a existir el modelo de desarrollador entendido desde un punto de vista de coder. Entonces, y al final del día esto no es algo pues que diga Anthropic al azar, ¿no? Los desarrolladores de Meta ya están desarrollando y ya están ejecutando, digamos, este futuro, esta futura realidad. Yo creo que hay que entender las herramientas de inteligencia artificial como un potenciador de ejecución, y un multiplicador en las posibilidades. Creo que es una oportunidad espectacular para empresas de tecnología de cerrar ese gap
hacia un MVP lo más rápido posible, ¿no? Y lo más eficientemente posible. Y eso me lleva a deciros que yo creo que este squad tendría que tener menos developers o coders y más ingenieros. Entendiendo por ingeniero esa persona que se acerca más a resolver el problema, a entenderlo, a tener una visión de producto, ¿no? Sin dejar de lado que la velocidad que imprimimos hoy no sea el ancla que nos frene mañana. Y para esto también necesitamos ciertos capabilities en cuanto a calidad, infra y data, ¿no? Entonces, como resumen, esto sería lo que yo creo que hay que buscar para complementar, digamos, a ese primer technical leader eh, y poder tener un primer squad. Unos cuantos ejemplos de errores que en esta experiencia he visto de manera frecuente. Primero, contratar especialistas demasiado rápido. Eh, Creo que esto va muy de la mano de asumir que nuestra hipótesis de negocio y modelo de negocio es perfecta sin haberla probado. Entonces, pues cuando contratas en base a esa hipótesis sin tener la flexibilidad de que pueda pivotar, que es lo más normal que debería ocurrir, debería haber ajustes, pues contratar especialistas técnicos no, quizá no sea lo más adecuado, ¿no? En segundo caso, dejarnos deslumbrar un poco por los sellos y por el pedigrí. Yo creo que no necesariamente estos capabilities los encontramos únicamente en las grandes empresas de tecnología, sino que muchas veces esa conexión con, de nuevo, con esa actitud no necesariamente está ahí. Entonces, o no necesariamente únicamente está en top tier tech businesses, ¿no? O tech ventures. La tercera sería delegar la parte de talento. Y yo siento que un founder tiene dos armas principales, que es el capital y el talento. No tiene sentido delegar, creo que es una de ellas, y dejar o abrir la componente del azar ahí. Entonces creo que este sería un error que, si bien parece bastante evidente, yo lo he visto algunas veces. Y por otro lado es la mentalidad de coste versus inversión, sobre todo en el talento. Yo creo que es el activo más fuerte que puede tener un early stage, es que ese talento sea el adecuado. De hecho, yo os diría que si no, en esas primeras conversaciones a la hora de unir a las personas, si estas personas no provocan o no les interesa una componente que les vincule a largo plazo a la compañía y al éxito, sobre todo al éxito de la compañía, es decir, no hay una conversación de equity, no hay una conversación de vesting plan, no tiene sentido contratar a esa persona porque últimamente no está digamos, en la actitud correcta, que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Y no está completamente alineado digamos, con el tipo de actitud y el tipo de capabilities que estáis buscando. Una vez entendido pues estos tres aspectos, me gustaría entender, bueno, dónde encontramos este tipo de talento, ¿no? Y para mí es una convergencia de estos tres conceptos, de proximidad, contexto y exposure, y dejadme explicaros un poquito más, centrándome en el concepto de serendipia, ¿no? Yo siento que es muy común, ¿no? Dejar los éxitos a la suerte, y creo que la suerte, si bien tiene una componente azarosa, tiene una componente que podemos controlar eh, o algunas variables que podemos controlar dentro de la ley de causalidad, ¿no? Entonces, creo que es importante que a la hora de buscar talento sea de una manera intencional y curada, no dejarlo completamente al azar, sino que las variables que podráis controlar las controléis y creéis un sistema alrededor de ello. Dejadme bajarlo un poquito más. Yo diría que hay dos cosas importantes que podéis hacer. La primera es buscar pares, buscar builders como vosotros, buscar espacios donde conectéis con ellos de calidad, de manera intencional, a poder ser cuanto más curados posibles mejor, y que os acerquen también a, digamos, a ese talento que es el que estáis buscando, ¿no? Hoy en día la proximidad, por suerte estamos todos hiperconectados, entonces no necesariamente tienes que estar en un foco de innovación para poder conectar con un talento adecuado. De hecho,
en TeamView uno de los, digamos, de las tesis de negocio de hace, no os estoy hablando de ahora, que esto pues es un tema bastante candente, sobre todo, y una tendencia después del COVID, pero de hace 10 años era que las compañías tenían que tener una cultura remota, sobre todo si están en área de innovación, el talento está donde está, tengo que poder acercarme a él de cualquier manera y tenemos las herramientas para hacerlo. Y feliz de hablar de la cultura del remoto y de cómo instalarla en equipos que escalan un poquito más o estos primeros equipos iniciales, aunque no sea el tema hoy en día, pero esos temas nosotros los promovemos muchísimo y nos encantan, ¿no? La segunda cosa que os diría, o que yo creo que puede funcionar, es ampliar un poco el espectro, no solo, pero muy, muy guiado hacia stakeholders o personas que os puedan aportar porque están en un paso siguiente al vuestro. Esto no solo os puede abrir la mente al nivel de ideas, sino que en el futuro tener charlas con las personas adecuadas sin ninguna agenda, simplemente por generar la conexión. Yo creo que esto debería estar sistemáticamente dentro de las agendas de los founders, por lo que os comento, porque en el futuro, digamos que generar esas conexiones y entender una persona que ya haya pasado el camino en el que estáis pasando hoy en día creo que puede abrir puertas a un network de referidos muy interesante, no solo a nivel de talento, perdón, no solo a nivel de talento, sino a nivel de no sé, fondos, eh, partners potenciales, clientes, en fin, creo que eso, hacerse visible es muy importante, no solo de nuevo en un punto de vista físico, sino también a nivel de redes. Yo no tendría miedo en exponer mis vulnerabilidades, problemas y lo que estoy pasando en redes, de nuevo muy curadas, ¿no? O con un público objetivo muy curado y muy afín a lo que sois vosotros hoy en día a los a founders de tecnología, porque al final del día yo creo que pues una idea millonaria pues realmente no vale nada si no podemos ejecutarla. Entonces yo no tendría miedo en exponerla y sobre todo encontrar el cómo, ¿no? Y luego un poco para ir cerrando un par de reflexiones finales, yo creo que el cómo encontrar a estas personas no va o no, el objetivo no es como checking the boxes en una job description, no tiene que ver con eso, sino de generar un momentum que atraiga ese talento, ¿no? De una manera en la cual vosotros mostráis la energía adecuada, tenéis una claridad y exponéis de manera muy elocuente vuestro propósito digamos, generáis una confianza a través de vuestro liderazgo magnética, ¿no? Y de esta manera es como yo creo que vais a traer el talento adecuado. De nuevo, no es un problema de reclutamiento, es un problema de arquitectura y de diseño. Y ya para cerrar, me gusta mucho como la reflexión de la importancia del talento en esta etapa y el impacto que realmente es exponencial, tanto de manera positiva como negativa. Entonces creo que por eso los founders tienen como que spreadhead y liderar toda la parte de talento desde el día cero. Y para cerrar, pues las ideas que os he ido comentando, os diría que primero, esto de nuevo no es un problema de reclutamiento, sino de diseño de arquitectura y de cultura de la compañía. Segundo, generad el momentum que os haga magnéticos al talento que estáis buscando. Y tercero, buscar esa mentalidad y esos capabilities de 10x engineers que haga que vuestro equipo evolucione de manera más rápida que pueda evolucionar vuestro problema. Y bueno, eso sería un poco lo que os quería comentar hoy. No sé si, Raji, podemos abrir un poquito el espacio, si hay alguna pregunta o algún tema que queráis profundizar un poquito más. Feliz de hacerlo. Creo que están demasiado tímidos. No sé qué Bueno, pasó por aquí bueno, hoy. pues nada, si quieres, cuéntanos un poquito más del programa, porque yo creo que
Yo creo que sí, lo que estáis aportando como fondo es muy relevante y estoy seguro que dentro del programa hay muchísimas personas que les podría interesar unirse a vuestra pequeña familia. Enrique, mil gracias en verdad. Y bueno, pues sí, si no tenemos preguntas, voy a pasar a la parte final para contarles un poquito sobre una iniciativa que tenemos y al cual cierra este domingo. Es una invitación especial. Si me dejas compartir un momentico pantalla, les comparto esta última iniciativa para que lo tengamos presente. Y mientras tanto, pues darles esa esperita que suelten esa timidez y poder al final entonces conversar si así lo quieren, los últimos minutos que nos quedan. ¿Me confirmas que ahí puedas ver bien mi pantalla, verdad? Súper, entonces esta oportunidad, esta iniciativa básicamente es un programa que nosotros hemos diseñado desde hace ya 2 años, se llama el Startups Lab. Básicamente nosotros no lo vemos como un programa, sino lo vemos como una oportunidad para enseñarles esa hoja de ruta que nosotros desde el fondo tenemos y esa expertise que nosotros hemos venido analizando en cuanto a análisis de startups y también en cuanto a los fondos de inversión. ¿Qué es lo que buscamos? Básicamente como que ustedes realmente lleguen al momento de levantar capital con la información que se requiere, con la solidez también que se requiere para que no hagan perder tiempo y ustedes tampoco pierdan tiempo en procesos de levantamiento de capital y asimismo también pues ustedes realmente conozcan cuáles son las cifras, cuáles son los datos más relevantes y que al final ayudan a tomar una decisión al venture capital en invertir o no. Este programa lo que busca al final es poder darles unos espacios de mentoría one to one, también para conocerlos a ustedes, trabajar en el caso pues personal de cada uno. Está dirigido hacia toda la región de Latinoamérica e hispanoparlante. Por esa razón pues también les va a permitir generar ese networking y generar contactos, así como de pronto en este espacio que Enrique nos abre, donde cada uno puede contar y participar también en qué hace, cómo puede ayudar o cómo puede también, o qué ayuda necesita, pues también buscamos esos espacios para propiciarlos y que ustedes puedan conectar eh, y ampliar su red. Y por el otro lado, pues también una formación un poquito ya más estructurada, más en temas, pues básicamente que les va a ayudar en consolidar esa estrategia de levantamiento que están buscando. Esta es nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta al final lo que busca es que iniciamos ahorita el 12 de marzo, perdón que acá me quedó corrido, pero iniciamos ahorita el 12 de marzo. El primer módulo que vamos a tener va a ser el mercado del Venture Capital para que ustedes realmente conozcan qué es, cómo se mastica, etcétera. Un Venture Capital y ya entrándonos un poco más en la estrategia es analizar esas métricas claves dentro de cada uno de sus negocios, que es algo súper interesante al momento de levantar capital, tenerlo muy claro y tenerlo como un diferencial con la competencia y con el mercado. El Venture Finance para startups, esto al final es un proceso de finanzas al momento de levantar capital, entonces es muy importante que ustedes este capítulo lo tengan o ese cap table lo tengan muy organizado en temas financieros. Esas proyecciones también de crecimiento, si bien están en etapas iniciales, es muy importante tener ese roadmap claro, si bien puede cambiar en el camino o en el trayecto, es importante saber cuáles son esos hitos que quieren lograr, en qué etapas lo quieren lograr, y pues eso también muestra un poco como la ambición y la proyección que ustedes tienen como equipo fundador. Y segundo, pues comunicación y pitch, donde nos vamos a enfocar como realmente cuáles son como esos imperdibles que se deben tener en cuenta al momento de presentar un pitch, cuando les dan la oportunidad de ser, de dar a explicar su startup. Y pues también entender que al final el pitch no es un espacio para contar absolutamente todo de ustedes, sino es un espacio de gancho para llamar la atención de esos inversionistas y pues que quieran conocer más de ustedes. El cierre del programa pues cierra con una reunión de análisis de parte del fondo y también a través de un demo day que lo hacemos en el mes de octubre. El cierre del programa pues es el 20, más o menos la semana del 20 de abril, entonces si se dan cuenta pues es como mes y medio aproximadamente, son 2 horas a la semana lo que pedimos, pero adicional más o menos unas 4 horas extra para que cada uno pueda trabajar de manera independiente en sus proyectos. No tiene ningún costo, pero pedimos el tiempo, el compromiso, pues porque al final también esto es un tema de tiempo y pues lo que buscamos al final es
tener mejores startups en el mercado para que puedan realmente levantar capital y pues aprovechen los tiempos y el espacio tanto de los venture capital cuando les abren las puertas como también de ustedes que también es demasiado valioso. Estos son el perfil básicamente de las startups que estamos buscando para este programa. Importante pues que también el equipo está interesado en levantar capital o en conseguir inversión, en cerrar alianzas estratégicas o de alguna forma pues colaborar con este mercado. Entonces, como les digo, iniciamos el 12 de marzo. Algo que no está aquí en pantalla es que cerramos este domingo convocatorias. Les dejo por aquí el QR para que si alguno está interesado, pues se pueda conectar. Dejé en el chat el LinkedIn mío por si también quieren entrar en contacto, tienen alguna duda, para que también aprovechen este espacio. Como les digo, es gratuito, es de formación y pues buscamos al final también tener esos espacios de mentoría y de apoyo con la comunidad. Entonces, pues eso era lo que les traía como a modo de bonus. De parte de V Venture Capital, como les digo, un fondo de inversión que pues básicamente invierte en el potencial de toda América Latina. Y pues eso sería todo de mi parte. Y pues nada, de verdad, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Gracias, Enrique, nuevamente. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente mes en diferentes iniciativas. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.